indicaros cómo ha nacido y cuáles son los objetivos, el por qué nace este proyecto y cuáles son los objetivos que se persiguen con el mismo. Vamos a hacer un poco de historia. El azafrán, pues parece que hay distintos estudios que lo concentran, que aparece en la zona del Tigris y Éufrates y se extiende a través de al oriente y hacia el occidente. Hay unas primeras citas del azafrán en la zona de Santorini. Hay unos frescos que reflejan ya del año 1500 a.C., que demuestran ya que se conocía y se tenía el cultivo del azafrán, pero realmente son las culturas griega, romana, fenicia, que tenían muy incluido el uso de la especia, la que teóricamente lo trajo a la península, lo expandieron por el Mediterráneo, lo trajeron a la península, y luego fueron los árabes los que lo expandieron por toda la península ibérica e intensificaron su cultivo. Los árabes también tenían una gran vinculación con esta especia. En La Mancha no se sabe todavía cómo llegó el azafrán a La Mancha. Miguel Lucas, en un curso del año pasado, Conoce el azafrán de La Mancha, hizo una propuesta que él está elaborando, una teoría, en la cual parece que el azafrán llegó a Barcelona a través de Italia, estamos hablando de los siglos X, XI, y que de aquí, de Barcelona, de la zona de Cataluña, se expandió hacia el interior, llegando a Aragón y de Aragón a La Mancha. Pero lo que no tenemos son datos fehacientes, registros de cómo ocurrió eso. Este es un cultivo muy interesante porque es muy conocido el azafrán de La Mancha, pero no se sabe la historia. Luego volveremos sobre este tema. Hay datos de hablar del azafrán en España, pues desde el año 1287, la Cerdañola del Vallesco, ahí en Cataluña, en el 32, en Cervera, ya también en la zona de Cataluña, de que había unas medidas para evitar la adulteración del azafrán. En el siglo XIV, pues exportaciones de azafrán desde Barcelona a Génova y Flandes. No se tiene nada de La Mancha. Parece que hubo una sequía a mediados del siglo XV que hizo que el azafrán se metiese hacia el interior y avanzase ya hacia Aragón. Las primeras referencias un poco más serias son Felipe II, las relaciones topográficas, el catastro de Marqués de la Ensenada, etcétera, ¿vale? Como por ejemplo, este documento de la Arruga, pues una de las zonas importantes de producción de azafrán era Manzanares, y ahora mismo pues prácticamente no hay cultivo aquí, ¿no? Es decir, que hay una serie de información de la presencia del azafrán. En Mota del Cuervo hay un grupo de personas dedicadas al estudio histórico que datan azafrán en Mota del Cuervo incluso con una sentencia de Carlos V para proteger el cultivo. Es decir, que hay evidencias, pero no hay un registro realmente serio, ¿no? El cultivo de azafrán en España, pues España ha sido el país principal de productor de azafrán, y desde el año 1925 ha habido una caída importante, un repunte en los años 70, pero realmente estamos en una prácticamente extinción del cultivo. El azafrán en España ha sido muy importante, esto es de un artículo de la ABC del año 35 que habla de lo importante que es el cultivo a nivel nacional, es decir, que no solamente de La Mancha, ¿no? También se sacaron normas sobre el azafrán, esta del año 1960, en el cual habla de azafrán mancha como el tipo de azafrán de mayor calidad. Estas normas se siguieron extendiendo. En el año 88 se sacó una norma también, como que ponía azafrán como tipo mancha, como el más de mayor calidad, y ya en el año 99 se crea la denominación de origen azafrán de La Mancha. Es decir, hasta el año 99 no existía la denominación de origen, pero sí había un azafrán tipo mancha de gran calidad. Y lo que hicieron en el año 99 fue tirar de ese prestigio para crear la denominación de origen. Bien, por tanto, el azafrán, siendo un producto nacional, se ha vinculado a La Mancha. El cómo no se sabe, el por qué tampoco. Lo que sí es verdad que es un cultivo que en un momento determinado llega a La Mancha, se aclimata muy bien a las condiciones continentales de frío-calor de La Mancha. Es un cultivo muy poco demandante de agua y de abonos, con lo cual se adapta muy bien a estos terrenos que tienen frío en invierno y mucho calor en verano, y no tenían apenas primavera. Ahora parece que la cosa va cambiando y por lo tanto se hace propio de aquí.
Y esa es la razón por la cual aparece la denominación de origen. Vale. Pero hemos visto lo que es el azafrán, digamos, a nivel nacional y que al final ancla en La Mancha. Pero, ¿qué es el azafrán para La Mancha? Es decir, hemos dicho ¿qué es el azafrán para La Mancha? Bueno, pues para La Mancha el azafrán es un paisaje, es paisaje natural. Es decir, cuando los azafranales surgen, florecen, nos encontramos unas líneas de flores muy bonitas, de color violeta, con los estigmas rojos, con las hojas o espartillo de color verde y sobre todo con un aroma muy intenso, un aroma que es muy parecido al de la rosa. Por lo tanto tenemos un paisaje natural. Pero también tenemos que el azafrán en La Mancha es un paisaje etnográfico, es decir, que muestra, digamos, a la gente, a la forma, a la gente, a las herramientas. Y, bueno, todos tenemos seguramente las abuelas, las bisabuelas, estas fotos, por ejemplo, de recolección del azafrán desde los años de principio de siglo, en los cuales reflejan cómo en La Mancha había esta vinculación con el territorio. Pero además hay fotos que demuestran cómo existe una gran vinculación con las personas y la monda del azafrán. Y además estas fotos demuestran un elemento muy interesante del cultivo del azafrán en La Mancha, y es que es un cultivo femenino. Quien ejecutaba básicamente el cultivo eran las mujeres. Las mujeres, las amas de casa, las abuelas, las tías, etcétera, y los niños, en los cuales participaban. Y en muy pocas fotos hay hombres, porque los hombres tenían su actividad normal en el campo, porque el azafrán en La Mancha no se le da digamos, el carácter de cultivo normal agrícola, sino que es un cultivo en paralelo, un cultivo complementario a otro cualquiera, que puede ser el viñedo, el olivar, etcétera, los cereales, etcétera. Pero además, no solamente tenemos un paisaje etnográfico de personas, tenemos un paisaje etnográfico de instrumentos. Pues tenemos lo que son los cedazos, tenemos las balanzas, tenemos las pesas que se utilizaban para el pesar y para poder valorar y cuantificar la producción. Pero además tenemos paisajes en museos. Hay distintos museos en Castilla-La Mancha que hablan del azafrán. Tenemos un museo en La Solana, tenemos otro en Madridejos, que tal vez es el más conocido, pero que en La Solana existe, en el cual se pueden ver detalles de eso, de fotos, podemos ver instrumentos, podemos ver representaciones de lo que es el azafrán. Existen otros museos, existe otro en Madridejos, perdón, ahí está un error mío. Esto es Tiriez, entonces Madridejos, esto es Tiriez. En Tiriez, en Albacete, también existe un centro de interpretación que contiene información etnográfica del azafrán. Pero el azafrán es algo más en La Mancha. Es, desde el punto de vista antropológico, como puso en manifiesto Miguel Lucas en una revista del Consejo Regular del año 2018, en este artículo, en el cual habla de cómo el azafrán fue una forma de, digamos, asegurarse los latifundios, lo que llamaríamos los señoritos, asegurarse la mano de obra, porque lo que hacían es regalar a los trabajadores un trozo para que pusieran su azafrán para fijar la población. Entonces, esas personas trabajaban para el señor, el dueño del terreno, y sus mujeres, sus niños, sus personas mayores trabajaban en el azafranal. Y ese azafranal era un complemento de su renta. Pero por ese lado, con digamos, ese regalo envenenado, el dueño tenía su persona fijada en la población. Esto es un tema muy interesante que, bueno, que hay que seguir trabajando. Pero también el azafrán en La Mancha es historia, una historia que es apenas conocida, una historia que hemos empezado desde la DO a incentivar, pues a través de nuestra revista Manto, con distintos artículos, o bien creando una jornada de historia de azafrán de La Mancha, que se han hecho dos, el año 20, el año 21, y este año se hará el año 22 en Cuenca, con el fin de tener información, digamos, científica, histórica, de registros sobre los cuales podemos basarnos. Entonces es un tema también que nos va a ayudar a conocer el por qué y el cómo el azafrán en La Mancha
tiene este reconocimiento y esta vinculación con las personas. Pero además el azafrán es arte, son manifestaciones artísticas. Hay libros de el azafrán en La Mancha, por ejemplo, el cultivo del azafrán de López de la Osa del año 1897 o el azafrano práctico de 1900, que esto está dedicado sobre todo a la solana. Hay otras manifestaciones artísticas, por ejemplo, murales, cuadros, aquí he puesto algunas. Por ejemplo, esto es del Ayuntamiento de Motilla, que está hecho en azulejos, que es muy bonito, que refleja todas las operaciones de azafrán. Otra manifestación muy interesante es el de las cajas que se metía el azafrán para su exportación a todo el mundo. Esto existe, hay un museo comercial en Novelda que tiene una gran cantidad de estos envases. Esto simplemente es un pequeño ejemplo de cómo los envases que son cajas metálicas, iba dentro del azafrán y se exportaba. Y estas cajas normalmente reflejan estilo modernista, porque son de finales del siglo XIX, principios del XX, pues tienen manifestaciones o bien ligadas a la producción o bien de los países donde se envía. Por lo tanto, también esto es una manifestación artística muy interesante. Pero hay más arte, hay música. El azafrán ha hecho que exista un elemento muy interesante, que es la rosa del azafrán, que bueno, que se escribió aquí en esta foto, no la podéis ver bien porque la luz no nos permite, pero los dos autores del libreto de la música están aquí en una foto de la solana donde se está mondando el azafrán, y fue el elemento inspirador de la rosa del azafrán, ¿no? Luego en el azafrán además hay lenguaje popular. El lenguaje popular, pues como que hay sentencias, dichos, no sé qué. A coger el azafrán las más hermosas, en la cama se quedan las perezosas. Bueno, esto a lo mejor en esta época ya, pero bueno, agua de agosto, azafrán, miel y mosto, o por ejemplo esto de aquí, azafrán de noche, azafrán de día, casa perdida. Es decir, no da abasto. O sea, si era mucho azafrán, las señoras no podían, claro, se suponía que era solamente... Y aquí que muy interesante, pero que realmente es un poco duro. Dice, hay una flor en el campo que lanza a brillar el alba, 5 galones la cogen, se la llevan a su casa, la ponen sobre una mesa, en 3 días la despedazan y la queman a fuego lento y la dama ya descansa. Se la llevan a la India para el remedio de España. Es decir, fijaos que es un pequeño verso en el cual ya te habla de dónde iba el azafrán. Es que el azafrán se ha vendido mucho a la India, el azafrán español. En aquel tiempo no era azafrán de La Mancha con denominación de origen, era azafrán de La Mancha de gran calidad, pero que se exportaba, ¿no? A través fundamentalmente de Novelda. El azafrán tiene manifestaciones desde el punto de vista de eventos populares. Hay jornadas del azafrán en Madridejos, en La Solana, por ejemplo, con el tema del festival de Zarzuela, en la zona de Consuegra, en Villafranca, etcétera. Por ejemplo, en Consuegra llevan ya casi 60 años editando lo que son las ferias de la rosa del azafrán. Gastronomía. Hasta ahora hemos hablado de todo lo que es el azafrán, pero no hemos hablado de gastronomía, que parece lo que era más evidente. Pues la gastronomía ha aportado muchas recetas tradicionales. Desde el Consejo Regulador editamos un libro hace 3 años en el cual hemos recopilado 27 recetas, pero bueno, que puede haber muchos más, en la cual está nuestra página web, tenéis acceso a él, y en el cual podéis ver cómo elaborarlo, pero que no descartamos elaborar una nueva edición para meter muchas más recetas antes de que se pierdan, porque esto es muy importante. Esto es patrimonio cultural y patrimonio de Castilla-La Mancha. Y si no se recopila, las personas mayores que tienen esas recetas desaparecen y nos quedamos sin ellas. También el azafrán es una herramienta pedagógica. Estas son escenas de la Solana el año pasado, de cómo los llevan a los niños a que visiten campos de azafrán y los montan la flor, etcétera. Y esto es una representación que se hizo también hace un año, unas jornadas escolares que se hacen todos los años, asociadas a la Semana de Zarzuela, y los críos los vemos aquí como una representación de mesa de monda, para que los críos vayan viendo este camino. Desde la DO Azafrán de la Mancha hemos firmado un convenio con el Instituto de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha precisamente para aplicar técnicas pedagógicas en los colegios para llevarle el azafrán de la Mancha. Bueno, y el azafrán es el nombre de mi calle. Hay calles con nombre de azafrán, muchas en La Mancha. Las más próximas, pues tenemos
en La Solana, en Membrilla y aquí en Manzanares. Aquí en Manzanares hay también una calle que es la Rosa del Azafrán, ¿eh? Entonces, que quiero decir que es algo que está muy cercano, ¿vale? Es decir, que, no se va a ver el vídeo, que realmente el azafrán es algo más que una especia y tiene muchos elementos. Pero nos queda otra parte, que es lo que es... Oh, Dios, ¿y esto no han puesto sonido? Vaya. Vaya. Vaya, no tiene sonido. Vaya, no me han conectado el sonido. ¿Eh? Ya, pero... No, es lo de fuera. No sé si lo veis, pero aquí lo que se pretende es mostrar, es un vídeo de turismo, de que tenemos el azafrán y luego tenemos lo que es Castilla-La Mancha. O sea, todos los recursos naturales y el patrimonio que nos permite vincularlos con el azafrán. Es una pena que no se vea bien por la luz, pero da un repaso de todos los elementos que existen, que como comentaba antes, muchas veces no se conocen. Muy poca gente de zonas muy próximas conoce toda la oferta desde el punto de vista patrimonial que existe, ¿eh? Patrimonial, gastronómico, cultural, paisajístico, etcétera. Y es importante porque la asociación nace de combinar el azafrán y su relación con la gente, vincular eso con el patrimonio, ¿eh? Y a partir de ahí, patrimonio turístico, y de ahí nace la asociación, de esa es la idea. Bueno, voy a cortar porque no se escucha y seguimos. Bien. De esas dos partes, de lo que es el azafrán en La Mancha y del patrimonio turístico, el Consejo Regulador en el año 2020, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Azafrán de La Mancha, en el año 2020 lo que hace es hacer un estudio de viabilidad de crear en aquel momento empezamos a llamarle rutas, después se cambió el nombre, de azafrán de La Mancha. Es decir, en nuestra zona está la zona de producción que está acogida a denominación de origen, que son 335 municipios, de los cuales la inmensa mayoría ya no tienen azafrán, pero sí tienen cultura del azafrán, que es lo interesante, ¿eh? Pues de aquí, pues en esta intensa gama de municipios, plantear una forma de recorrerlos. Pero claro, vamos a partir de aquellos que ahora mismo tienen azafrán y tienen envasadoras de azafrán, para que sirvan como de elemento guía. Entonces, a partir de aquí, lo que hicieron fue este informe, lo que nos puso de manifiesto es que era viable su creación. Y lo que hizo la asociación fue ponerla en marcha, básicamente. La DEO contaba en ese momento con unos 250 productores y 16 comercializadores, 16 envasadoras. Y ya vuelvo a decir, se hicieron alrededor de lo que es las envasadoras de azafrán. Se inscribió la asociación se constituyó el 20 de julio y se inscribió en septiembre. ¿Quién pertenece ahora mismo? Pues son entidades que son productoras y envasadoras y municipios. Ahora mismo hay 13 socios nada más y lo que estamos en vías de incorporación. ¿Cuáles son los fines? Pues básicamente, no vais a ver nada aquí, pero los fines son básicamente promocionar el azafrán de La Mancha utilizando los recursos turísticos de la zona de producción. ¿Qué actividades? Pues todas las que hagan de cualquier tipo de actividad que haga que se conozca mejor el azafrán y buscando que las actividades se hagan todo el año. No solamente en campaña, sino todo el año, porque tú tienes las especias y puedes crear una actividad alrededor de. Por ejemplo, si puede Manzanares, si se incorpora,
puede crearse una visita al Museo del Queso y al Museo de Manuel Piña y luego venir al Parador a degustar un menú de azafrán de la Mancha. Membrilla, pues en Membrilla en campaña se pueden visitar los campos de azafrán, que en Membrilla hay bastante, y a lo mejor si hay un restaurante que participe en la asociación, o venía al Parador, o venía otro cualquiera y verlo, y visitar luego el molino de Azuer, creo que se llama, que está también, que es bastante desconocido y que es bastante atractivo. La Solana, pues la Solana tiene muchos elementos vinculados al azafrán que son muy interesantes. Está desde el festival de Zarzazuela, hay otro festival de cine y vino que se puede vincular también, sí, recorrer el municipio, etcétera. Y eso se puede hacer durante todo el año. Y ahora, en la época de campaña, ver y relacionarse con la visita a los campos. Puede ser socio de la asociación cualquier entidad que tenga esos fines. Por supuesto, productores inscritos en la ADO, envasadores inscritos en la ADO y luego cualquier organismo, municipio, diputación, unos restaurantes, un alojamiento rural, etcétera. Todos esos socios, una vez incluidos, tendrán su reflejo en la página web y podrán tener su publicidad. Porque lo que se pretende es que la página sirva como elemento complementario de publicidad de los propios municipios. Y además, como un elemento interesante, es que hemos notado que a la hora de meter información de los municipios en la página, nos hemos dado cuenta que muchos de ellos no tienen enlaces que informen de la oferta turística. Y a lo mejor puede ser interesante que a través de los caminos se planteen esa posibilidad. Luego de entrar a una página web directamente del ayuntamiento que tengan algo más específico de oferta turística. En cuanto al régimen económico, pues la asociación se va a financiar con fondos propios de cuotas y luego con subvenciones de la Junta de Comunidades, de Dirección General de Turismo, de la Consejería de Economía, que nos va a dar una subvención, que estamos esperando que llegue, y luego poco más de cualquier otro tipo de subvenciones, diputaciones, etcétera, que permitan utilizar esos fondos para sus fines. La web es una web muy sencillita. Esta es la página principal, en la cual lo que tenemos arriba es simplemente estos son los caminos. Hay 7 caminos que están señalados en el mapa, en el cual tú puedes acceder simplemente pulsando, bien aquí eligiendo el camino o pulsando directamente en el camino. Hay un camino 7 que no se ve aquí abajo, pero aquí sí se ve, camino 7, que es en la zona de Alicante. ¿Por qué? Porque en Novelda hay una envasadora. Nuestro ADO permite que se envase fuera de la denominación de origen, de la zona. Entonces, bueno, pues hay un camino asociado a Novelda, lo definimos así. Esto es una propuesta, precisamente, esto ha sido una puesta en marcha y a lo que estamos esperando precisamente es que con otros socios se puede ir adaptando esto y se puede ir dándole forma. Pero claro, ya necesitamos son ideas y formas de participar, ¿no? Bien, este es el camino 5. Manzanares estaría en el camino número 5, que empezaría aquí en Carrión de Calatrava, que hay una envasadora, y que virtualmente recorrería, pasando, si queremos, por Daimiel, o bien bajando a Almagro, lo va recorriendo hasta la Solana, Membrilla, Manzanares, etcétera. Podemos bajar hasta Villanueva de los Infantes, San Carlos del Valle o Ruidera. ¿De qué dependerá? Dependerá de que los socios se incorporen y den esa oferta turística y se puedan plantear, ¿vale? Si hay una organización que sea un restaurante, un alojamiento rural, participa, su información vendrá en otra zona de la página web que son enlaces de interés, que ahora mismo es una información general, esperando que haya ofertas de ese tipo, y si hay un restaurante, pues aquí aparecerá un enlace para que se pueda acceder a la página web y se pueda ver su información. Ese te haga una forma el feedback que ese socio recibe, estar publicitado en nuestra página web. Luego hay otro tema muy interesante en la página, que son, a ver si lo veo aquí, que no lo veo muy bien, pero una oferta son las experiencias. Las experiencias. ¿Qué queremos plantear con las experiencias? Pues la propia palabra lo dice, ¿no? Es planteamientos, esto es un ejemplo, esta es la única que hay ahora mismo, puesta para que Javier del año pasado se quitaron, planteamientos de actividades
como yo he dicho antes, a lo mejor una colaboración de un municipio con un restaurante y con un productor de azafrán. 2 días o 2 días a la semana, una vez a la semana, una vez cada 15 días y que esté colgado aquí. Por ejemplo, con Minaya, que es un pueblo de Albacete, estamos viendo la ruta de los... ¿Cómo se llaman los...? No me acuerdo. Sí, hay un elemento allí arquitectónico que hay en el terreno que lo utilizan los agricultores para protegerse, que lo hacen con piedra del propio terreno. Los cubillos, los cubillos. La ruta, ellos tienen planteado la ruta de los cubillos. En la zona de Minaya hay 160 cubillos que han registrado. Pues ellos quieren hacer una ruta, pues estamos hablando con ellos para incorporarlo como experiencia, de forma que se pueda visitar los cubillos. ¿Es necesario que haya azafrán para visitar los cubillos? No, pero Minaya es un municipio que está dentro de la zona, además hay una envasadora y además lo suyo sería combinar esa ruta de visitar los cubillos con ir a un restaurante y un menú de azafrán. Ese es lo que queremos hacer y eso puede estar abierto todo el año. Y ahora, que coincide en campaña, pues esa ruta de los cubillos que pase por un campo de azafrán, de forma que la gente pueda ver el azafrán, ver en el productor cómo lo elabora y luego visitar los cubillos y luego comer. Ese es el planteamiento. Y esto para ello están lo que se llaman las experiencias. Nosotros pedimos una información mínima para que la gente que pueda acceder a la página web pueda ir directamente a esos enlaces o a esas personas de contacto o bien a la propia gestión de la página web. Pues lo que queremos nosotros con esta página es que quien quiera visitar alguno de los caminos llame, hay un teléfono, un correo electrónico y desde la página web le atendemos. Le atendemos, que en este caso lo voy a hacer yo por ahora, para que se le pueda orientar dónde puede ir, dónde tal. Y ahora mismo lo que no hay es ningún compromiso con ninguna agencia de viajes, por supuesto, ¿no? Pero sí se le puede orientar un poco, ¿no? Y ese es un poco el objetivo. Y nada más. Así que muchas gracias y ahí tenéis nuestra información, ¿vale? ¿Qué te ha parecido, Paco? Pues yo había leído los caminos de la azafrán, pero no sabía entonces, ¿qué te parece? me ha quedado claro que, bueno, que está bien planteado para conocer la zona. Claro, es que realmente es una forma de enlazar digamos, el patrimonio que hay ligado al azafrán de la Mancha con conocer lo que hay. Pues yo que soy de fuera, hay muchas cosas que la gente de Córdoba o de Andalucía no conoce ni se imagina, pero empezando por la laguna de Ruidera. Claro, no, porque te habla de la Mancha, la Mancha, la Mancha. Claro, la gente no ve de la Mancha más allá de Don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea. Se acabó. Entonces yo sé que venía a la Mancha de ver no más que Molino, ¿sabes? Y eso por un lado tiene su atractivo porque dice, bueno, vale, bien, ya tengo identificado a la Castilla-La Mancha, pero es que mucho más. ¿Quién sabe que en Ciudad Real hay 2 parques naturales y dos nacionales? Y se aprovecha, y bueno, el que se quieren hacer ahora de los volcanes, que puede ser muy interesante también, para enlazarlo. Bueno, pues con esto lo que queremos es, vale, hay esa oferta, vamos a ofertarla a los municipios, venga, vamos a ofertarla dentro de un camino. Y la excusa es el azafrán de la Mancha. El azafrán de la Mancha gana prestigio y creo que todos los socios pueden ganar también.